primer lugar, aclaramos una duda frecuente. No escriba guión con ese acento ortográfico. La palabra guión se acentuaba obligatoriamente por entenderse que tenía 2 sílabas, guión, pues había en ella un hiato con la vocal abierta como tónica y que era aguda terminada en N. No se consideraba en esos casos un monosílabo, pero esa era la regla antigua. Ya a partir de la ortografía 2010 se elimina la opción de colocar o no colocar el acento. Se mantiene que no debe llevar tilde por ser palabra monosílaba a efectos de acentuación gráfica, es decir, se consideran palabras con diptongo. Y debo añadir que el corrector de Word todavía sugiere colocar el acento en guión, lo cual es incorrecto, así que debes tener mucho cuidado. Hablemos de signos de puntuación. Cada uno de los signos de puntuación tiene unas características muy concretas y se utilizan de una manera muy determinada. En algunos casos, el cambio de lugar o la inexistencia de alguno de estos signos implica que el mensaje cambia totalmente, deja de tener sentido o la intención que nosotros queríamos darle desaparece por completo. Por eso es que es importante que además de conocer el idioma, conozcamos también todo lo que esté relacionado a su ortografía y dentro de ella pues está la utilización de esos signos de puntuación tan importantes para hacernos entender. Hablemos del guión. El guión sí se usa para dividir aquellas palabras que no caben completas al final de una línea o reglón y que deben separarse y escribirse en parte en la línea de abajo. Esta separación se hace respetando los criterios de división silábica. Por ejemplo, departamento, por ejemplo, si te cabe solamente hasta departa, harina o coalición, ¿verdad? Coali, establezco la línea o guión y continúo con la palabra va. Eso mayormente si estamos redactando en manuscrito. También tenemos que el guión sí se usa para introducir diálogos dentro de un texto. Sin embargo, el signo que debe utilizarse es la raya, que es una variable más larga que el guión tradicional, que es más corto. Muchos escritores que son novatos cometen el error de usar el guión, incluso el signo de restar. Así que en el siguiente parlamento solamente la primera versión es la correcta. Por ejemplo, la raya, que se dice que es más larga o es triple consecutivamente. Su abuelo dio el primer trabajo a mi padre. Raya, explicó Juan. Luego estaría el símbolo de resta, que es mediano o lo que llamamos doble, aunque es de manera consecutiva. Y ahí entonces vemos cómo se refleja. Y entonces tenemos el caso del guión, que es lo que estamos aplicando, ¿verdad? Su abuelo dio el primer trabajo a mi padre, que es el pequeño o sencillo. Realmente para el contexto de los diálogos, repetimos, debes utilizar el que es más largo, el que es decir, una raya. En otro caso, pues sí se necesita guión para separar palabras que se relacionan y forman un nuevo término. No obstante, ambas palabras conservan su independencia referencial. Por ejemplo, épico y lírico forman el concepto épico-lírico. Histórico y literario forman el concepto histórico-literario. Físico y químico forman el concepto físico-químico. O médico y quirúrgico forman el concepto médico-quirúrgico. Tienes también que una palabra formada por 2 o más palabras simples, cuando se unen para formar un nuevo significado, pues no necesitan el guión. Aquí se pierde. Ojo, ese acento ortográfico se pierde en el primer término si lo tenía, pero lo mantiene en el segundo término. Ese sería el caso, por ejemplo, de abre y latas, la que pasa a unirse y deja de existir ese guión y forma el nuevo concepto abre latas. Décimo y séptimo forma unido, decimoséptimo. Sobre y mesa forma unido, sobremesa. O sordo y mudo forma unido, sordomudo. El guión sí se necesita para introducir algunos prefijos, siempre que estos se repitan o se encuentren anterior a letras mayúsculas, siglas o números. Por ejemplo, si yo estoy usando el prefijo pro, que me indica a favor, y la siguiente palabra comienza con mayúscula, como el caso de Obama, pues ahí sí. Llevaría entonces esa línea antes de
la palabra, ¿verdad? Y luego del prefijo. También tendríamos el caso de los números. Categoría adulta, sub, que significa por debajo, ¿verdad? El prefijo que estamos utilizando. Y luego viene un número, en este caso 21. Pues aquí sí, mantenemos el guión luego del prefijo. Y lo mismo pasaría con post, que significa después, y utilizaría entonces el guión y continuaría con el nombre de Rosselló, por ejemplo, con R mayúscula. Sin embargo, como regla general, los prefijos ya no utilizan los guiones, salvo las excepciones que te acabo de mencionar. Por eso es que en estos casos se escriben de la siguiente manera. Estos prefijos postraumático, anteojos, antemano o hiperactivo, ¿verdad? Que se mantienen entonces unidos sin el uso del guión. Vamos entonces a realizar una oración según las siguientes palabras subrayadas, con o sin guiones, según las imágenes. Y la oración va a ser la siguiente. En el supermercado, que queda a 10 kilómetros de mi casa, observaba las fotografías de los altos precios con mal humor. Y observamos por aquí. Tenemos supermercado, que se queda unido sin guión. La regla es que es un prefijo, ¿verdad? Que significa grande, por cierto. Y si te fijas, ahí perdió el acento, en el caso de esa palabra, por ser el primer término. Tenemos el caso también de kilómetros. Kilómetros lo conserva porque se unió. Regla, aplica el prefijo desde lo lejos. Fotografía, tenemos la regla del prefijo, en este caso foto, que significa luz, y el caso de mal humor, que se unen ambos términos, también sin guión, y esos dos términos completos se unen para un nuevo significado, mal humor. Vamos a realizar un siguiente ejemplo con la siguiente oración, con o sin guiones, es los siguientes términos. Recostada en el sofá cama, observaba el televisor y apareció un hombre lobo que me provocó la realización de un electrocardiograma. Vemos por aquí. El caso de sofá cama son dos términos completos y van separados con guión. El caso del televisor, la regla es que es un prefijo, así que se queda unido, televisor. Hombre lobo son dos términos completos separados, se quedan con el guión. Y el caso del electrocardiograma, la aplica una regla de prefijo sobre el término electrónico. Así que va junto y sin guión. Espero que hayas podido comprender un poquito más del tema del uso del guión como signo ortográfico. Y por el momento nos despedimos de esta cápsula informativa, pero le esperamos en una próxima.